al magistrado Chicas, ¿usted confía en el registro electoral actual, así como está? Pero como magistrado trabaja con el registro electoral, si hay alguna falla, usted también es responsable como magistrado titular, al igual que lo sería Walter Araujo o el magistrado Urquía. La diferencia es que de manera muy reciente y muy parcial, hasta la semana pasada, yo tengo instalada una terminal en mi despacho para poder empezar a checar el registro electoral hasta hace una semana, y no tengo la información completa tampoco en esa terminal, o sea, me faltan campos. Pero entonces, como magistrado tiene derecho y siempre ha tenido derecho a tener acceso. Siempre lo he exigido, pero hasta hoy no ha sido cumplido. ¿Pero cuántas veces lo ha hecho público, magistrado? Muchas veces en distintos programas de televisión, de radio, opiniones en periódico, en el organismo colegiado. Ahora, si usted no confía en el registro, usted es parte de la cúpula partidaria del FMLN. ¿Qué hace su partido participando en un proceso electoral del que está planteando ciertas garantías que no serían cumplidas, ciertas garantías mínimas que no estarían siendo... Lo que es muy importante la pregunta, porque en base a la falta de confianza sobre el registro es que hemos exigido y hemos acompañado y hemos trabajado porque haya mecanismos de auditoría sobre el registro electoral que poco a poco nos van dando elementos y poco a poco van trasluciendo la composición, la organización del registro electoral y del padrón electoral. O sea, no hemos estado de brazos cruzados, sino que de manera activa, con la Organización de Estados Americanos, con medidas que tomamos dentro del mismo tribunal. Tenemos una terminal ya a estas alturas, un poco tardío, pero ya la tenemos, producto de ese esfuerzo que desarrollamos por superar esa falta de conocimiento sobre el registro electoral. Pero entonces su presencia allí es una garantía al final. Eso si hay una falla, usted también tendría que responder ante su partido. Por supuesto, y no solo ante mi partido, sino ante la ciudadanía. Por esa misma razón, por ejemplo, hemos acompañado iniciativas como las que estamos desarrollando en transmisión de resultados, en auditoría sobre el registro, en auditoría sobre el padrón, porque no solamente identificamos las debilidades, sino que trabajamos activamente por un conjunto de soluciones, de reformas en otros casos, que permitan transformar esa realidad. Esa es la obligación como funcionario. Mi pregunta, ¿cuál sería su reacción si después de las elecciones el partido en el gobierno o otro partido denuncia un fraude o habla de fraude en el proceso electoral? En primer lugar, pedir lo que se hace en esos casos, pedir cuáles son los elementos de juicio para poder determinar si existe o no ese riesgo. Eso lo haría cualquier organismo, pedir cuál es el fundamento de la denuncia, atender la denuncia y si hay indicios que puedan ser analizados, pues retomarlos. ¿Y ya se hizo esa petición a su candidato presidencial? Porque él es el que ha estado hablando de fraude. Por supuesto, y yo ¿Y ha he presentado indicios? Nosotros hemos fundamentado, yo he señalado, por ejemplo, qué aspectos necesitan ser corregidos del sistema electoral para dilucidar las amenazas que pueden ser constitutivas de elementos de fraude. Uno de ellos, por ejemplo, es la necesidad de un acceso completo y público al registro electoral y al padrón electoral, que esto es el elemento que permitiría dirimir si hay todavía muertos que votan, si hay extranjeros que votan, si hay o no personas excluidas. O sea, eso es lo que se necesita y en eso es en lo que trabajamos. Perdón, magistrado, pero hace tiempo atrás, al inicio de la discusión, usted decía que era normal una diferencia. Usted se mostraba no muy preocupado por la diferencia de 960 y la feria que hay entre el censo y el registro, y decía que... No, usted está confundiendo un tema distinto. No, pero es que usted me acaba de mencionar... Déjeme aclararle lo que usted ha confundido. Yo le he dado opinión de la diferencia entre registro electoral y censo nacional. No, usted está confundiendo un tema. Otra cosa es qué opinión tengo del registro electoral. Son temas distintos. Entonces, sobre registro electoral, yo lo que le digo es que es importante el dominio público del registro, tal como lo plantea el código, porque yo no sé si usted como comunicador alguna vez ha tenido la oportunidad, como lo dice la ley, de revisar el registro, de tener acceso al registro electoral. Entonces,
porque eso es para toda la población, para los medios de comunicación, para todos. La ley dice que es público. Entonces, en ese sentido, solo el conocimiento de la información sobre el registro puede dirimir dudas que puedan haber, no del caso, por ejemplo, de otro tipo de cosas, sino de hechos puntuales. Hay extranjeros que votan en El Salvador, me pregunto, bueno, hay que conocer el registro para dilucidarlo. ¿Es solventable ese punto? Por supuesto que es solventable, siempre y cuando tengamos acceso a la información. Magistrado Chiquis, ¿todavía hay condiciones para que pueda haber fraude? En todo proceso electoral existe ese riesgo, existe esa amenaza, pero es nuestra obligación como magistrados, y en el mío particular, el encontrar los elementos que puedan ser constitutivos de riesgo y presentar los aportes necesarios para poder disminuir esa posibilidad. Por ejemplo, le digo, si no hay fiabilidad en algún momento para señalar un caso hipotético en la transmisión de resultados, bueno, hemos llevado propuestas, hemos trabajado en conjunto por construir un sistema de procesamiento de resultados finales que permita volver fiable el tratamiento de los datos. O sea, esa es nuestra obligación. Si hay algo que pareciera no ser claro o ser constitutivo de irregularidad o podría convertirse en fraude, bueno atenderlo. Por ejemplo, tal es el caso del lío de si es válido o no un voto, si lleva o no lleva sello y firma. Bueno, ese es un riesgo. ¿Un riesgo por qué? Porque el voto, como cualquier documento público, emana de una autoridad debidamente calificada, y en ese caso debe de haber una firma, debe de haber un sello que lo valide, y por eso hemos insistido en la necesidad de que todo voto que no lleve sello y no lleve firma se restituya su falta de validez, que es lo que registraba el código con anterioridad. Entonces, la reforma tal como se hizo es un portillo que puede prestarse a irregularidades que en su momento podrían ser constitutivos de fraude. Solución, debe de corregirse la ley. Magistrado Araujo, sí. ¿No le preocupa que a una semana del evento electoral haya vuelto a fallar el sistema informático en su tercera prueba? No, porque las fallas son fallas menores, técnicas de programación, y estamos totalmente seguros técnicamente que son superables en la inmediatez. ¿Qué va a hacer el TCE para superar esas fallas técnicas? Es un error de programación, y un error de programación solo se corrige programando. Pero las fallas técnicas han empezado desde el primer escrutinio, bueno, el primer simulacro, porque precisamente para eso se establecen, para poner primero un simulacro busca la integración de la totalidad de los componentes de un programa de escrutinio preliminar. O sea, cuesta solo en el área de digitación aproximadamente $50,000 el montar esa área para cada simulacro. O sea, eso es el precio de montar todo el sistema de escrutinio, no es algo que se pueda ensayar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, porque si no costaría una infinidad económicamente. Por lo tanto, se programan en la experticia de ir integrando el sistema. ¿Qué es lo que ha sucedido a escasos días del proceso? Invertimos en un servidor de mayor capacidad, el cual llegó días antes del simulacro y se puso hasta el día anterior al simulacro. Eso es un error de programación, y el resto del sistema, digitación, transmisión, recepción, está funcionando, y a la par tenemos un sistema alterno que también está funcionando. O sea, ¿hay garantías de que no va a haber ningún inconveniente el día del escrutinio? Se lo digo con la seguridad que debo de decírselo al país. Vamos a tener resultados rápidos, transparentes y totalmente auditados a primeras horas de la noche. ¿A qué horas más o menos estamos hablando? Es que ese es el problema, el tribunal, y nos han aconsejado en todos los lugares del mundo donde vamos que no se puede dar una hora. Pero yo me atrevo a decirle al país que datos como el de la Alcaldía Municipal de San Salvador los tendremos alrededor lo más tarde las 9 de la noche. Y quiero decirle que el país casi estará procesado con su mayor parte a eso de las 11:10 de la noche aproximadamente.